Bien, buen día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, estábamos viendo, ¿cierto? Nos quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Am, es- Estábamos, digamos, respecto a lo que era el ángulo de visión, ¿cierto? Y el tamaño del sensor. En este caso, como podemos darnos cuenta, bueno, este sería el lente, ¿cierto? Este sería el lente. Y bueno, obviamente acá está el sensor y ese espacio, ¿cierto? Y ese espacio es la distancia focal, es decir, este de minúscula. Este es la, mejor dicho, esta es la distancia focal. Bueno, que en este caso lo está denotando como D para las ecuaciones, ¿no? Y bueno, el otro lado, bueno, es la distancia entre el observador, el lente, bueno, el lente, ¿cierto? Y el objeto, ¿no? Que se sobreentiende el objeto sería todo esto de acá, ¿no? De tamaño 2H, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta acá, que el tamaño del sensor, ¿cierto? Sería 2H, ¿no? Y bueno, acá está el ángulo, este es el ángulo de visión que se forma. Ese ángulo, ese alfa, en este caso también estaría en este punto. Este alfa también estaría acá en el otro lado, ¿ok? Y bueno, podría también, teniendo obviamente las medidas de la distancia entre el objeto y el lente, o la altura también del objeto observado, pues también podría ahí sacar, digamos, esas distancias, ¿no? En este caso, como yo deseo hallar alfa, pues entonces el ángulo, ¿cierto? Es decir, alfa medios es lo que será pues tangente a la menos uno entre h sobre d, ¿no? La distancia focal de sí es tal cual d minúscula, pero el tamaño del sensor será 2H, ¿no? Acá obviamente te dice que a mayor tamaño del sensor, mayor ángulo de visión para lentes con la misma distancia focal. Ojo, se sobreentiende misma distancia focal. Hay que tener en cuenta que, eh, digamos, teniendo, a ver, voy a hacer acá, ¿no? Voy a poner supongamos que acá sería así. Y acá que pase, digamos acá, y así, ¿no? Entonces, ahí tenemos bueno, el ángulo de visión, ¿no? Este sería el ángulo, este sería la distancia focal, ¿cierto? Esto sería el tamaño del sensor, que en este caso estamos viendo que serían como que esos dos cuadraditos, ¿cierto? Y pues en la diapositiva me dice que a mayor tamaño del sensor, mayor ángulo de visión, pero para lentes con la misma distancia focal. Entonces, en teoría, misma distancia focal y bueno, acá de repente yo puedo poner con este verde, ¿cierto? Así, con este azul como para que también lo diferencie acá. Y pues si va a tener mayor vista, ¿no? Perdón, acá tendría que pasar por el punto, ¿cierto? De acá. Y bueno, como estamos viendo, va a tener, pues sí, una mayor distancia, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos, ¿no? Y obviamente acá
esta distancia, perdón, esta distancia focal será mayor, o perdón, este ángulo de visión, ¿no? Ese ángulo de visión, ese ángulo, voy a ponerlo, marcarlo acá así. Y bueno, el otro para que se diferencie de azul, ¿no? ¿Ok? Misma distancia focal, obviamente ha crecido el tamaño del sensor, en uno de los casos es el azul, ¿cierto? Este de acá, y en el otro caso, bueno, el verde que se supone es este todo de acá, ¿no? Entonces ha crecido el tamaño del sensor, mantengo la misma distancia focal, pero obviamente el ángulo de visión crece. Entonces, como podemos darnos cuenta, no tengo que aprenderme de memoria, ¿cierto? Cuál es la proporción, si uno crece, cómo se comporta el otro. Simplemente, bueno, sabiendo qué es distancia focal, sabiendo qué es el tamaño del sensor, sabiendo qué es el ángulo de visión, o sea, identificando, pues puedo hacer las gráficas y simplemente puedo deducir todo lo que se está mencionando. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Sí, está claro, no hay problemas. Y ese es, en este caso, por ejemplo, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Porque acá menciona pues que cuanto más pequeño es el tamaño, el sensor, ¿cierto? Cuando más pequeño es el sensor, más pequeñas son las distancias focales que se tiene que tener para tener ángulos de visión similares, ¿no? O sea, en este caso de acá, si yo quería mantener el azul, pero ahora ojo, te dice que, ¿no? Más pequeño el sensor, más pequeñas las distancias focales, ¿cierto? Para tener el mismo ángulo de visión. Acá simplemente, ¿no? Si tenemos con el azul, quiero mantener la misma en el rojo, ¿no? Más pequeño acá, ¿no? O más pequeño acá. Pero como ven, obviamente la distancia focal ha disminuido porque se está acercando más, bueno, a lo que en este caso se consideraría el lente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esas distancias pues se van ¿no? Van haciendo más pequeñas. Obviamente el tamaño del sensor se reduce y el tamaño de la distancia focal también se tendría que reducir, repito, para mantener el mismo ángulo de visión. Entonces, eso es lo que ha hecho acá, ¿no? Obviamente, más o menos es aproximado, ¿no? Acá yo estoy haciendo, pues, por decir, en papel, ¿no? Pero acá ya con sensores comerciales, ¿no? A un determinado tamaño, miren, acá hablamos de una distancia focal de 17 y el tamaño del sensor menor, o de una distancia, mejor dicho. Y acá, este tamaño del sensor es más pequeño y por lo tanto también la distancia focal, miren lo que se ha reducido. ¿Ok? Entonces es, digamos, bueno, el resultado visualmente es el que se indica acá, ¿no? Donde, bueno, aproximadamente, ¿cierto? Tiene, digamos, están dentro del mismo ángulo de visión y por lo tanto, lo que visualizo, el campo de visión es similar, ¿no? Más o menos, ¿no? Casi, casi, por ejemplo, acá ocupa todo el monitor, bueno, por acá hay, de igual manera acá, ¿no? Acá queda un poco esto, pero casi, casi también está ocupando todo el lado del monitor y bueno, con un espacio por acá abajo, ¿no? Entonces, igual a lo ancho, casi cubre todo el monitor, no más, ¿no? Entonces, bueno, trata de dar una aproximación, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Bueno, acá tengo el sensor de la imagen. Bueno, en el caso del el sensor monocromático, ¿cierto? Para obtener una imagen en escala de grises, es un mosaico o una, por así decirlo, una matriz de fotosensores o también podemos llamarlo fotoceldas, ¿cierto? Cada uno de estos, esto que está marcando acá, ¿cierto? Serían los fotosensores o fotoceldas, ¿no? Voy a tener un número determinado de filas y columnas. Y en el caso, pues, para un sensor de color,
al cual se le llama filtro de Bayer, pues voy a tener diferentes, en este caso, matrices, mosaico de fotosensores con el filtro Bayer. Eso sí quiere decir que voy a tener una máscara o un mosaico cierto que es sensible a luz roja, el otro sensible a luz verde y otro sensible a luz azul, de tal manera que cuando estos se colocan, cierto, pues voy a poder percibir y bueno, con la determinada intensidad para poder generar pues el color. ¿Ok? Acá tenemos tamaños distintos de sensor de acuerdo a, digamos, sensores comerciales, eso es la palabra, ¿no? Tenemos, bueno, acá por ejemplo Canon, Nikon, de Sony, etcétera, ¿no? Donde me indica pues su tamaño y bueno, el área que sería el producto del largo por ancho, ¿no? Acá tengo una referencia, por ejemplo, del full frame, ¿no? Igual, ¿no? Ancho por largo, y adicionalmente el, el área, ¿no? Que es el producto de largo por ancho, ¿no? Y como menciona, bueno, en este caso, ojo, hay que tener claro, tamaños de sensor, ¿no? Dice, de cámaras digitales compactas están expresados en términos del sistema no estandarizado de pulgadas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como podemos darnos cuenta, la medida es milímetros. El no estandarizado sería pulgadas. Y bueno, normalmente, como menciona ahí, que pues normalmente te dan el tamaño, ¿cierto? En la medida en pulgadas, ¿cierto? O sea, el valor comercial te dan la medida en pulgadas, pero de la diagonal. Y esa vez, y esa diagonal que te dan adicionalmente en pulgadas, pues ese valor normalmente es 1.5 veces la diagonal real del sensor, ¿no? La diagonal real del sensor. Entonces, eso es lo que hay que, bueno, tener en cuenta a la hora si es que nos dan los datos en pulgadas, se sorprendía el valor comercial, ¿no? Haciendo referencia, pero bueno, acá todavía hay un ejemplo más adelante, acá simplemente está dando las diferentes medidas, ¿no? Y bueno, que tiene como referencia también en este caso, por ejemplo, al full frame, ¿no? Y que bueno, se conoce como 35 milímetros, pero esta es la medida real, ¿no? 36 por 24, ¿ok? 36 por 24. Después tenemos, bueno, dos tipos de, digamos ya de la parte del tipo de sensor, ¿cierto? Tenemos sensor CCD y sensor eh, CMOS, ¿no? Cada uno va a tener sus diferentes, digamos, características. Acá hay unos criterios de comparación que sería, bueno, te digo, tomado en cuenta, ¿no? Va a depender también de la aplicación, ¿cierto? Va a depender de la aplicación que se quiera, digamos, dar. Y por ejemplo, respecto, ¿no? Yo siempre menciono respecto, por ejemplo, el consumo. Como podemos darnos cuenta de estos dos, entre el CMOS y el CCD, pues el que tiene menor consumo es el CMOS. Entonces, por lo tanto, si para un proyecto esto va a estar conectado a un computador de placa reducida, o sea, la cámara me refiero, y este va a tener, digamos, alimentado por una batería que tiene que mantener cierta autonomía, entonces optaré por que la cámara que, digamos, escoja, ¿cierto? Sería de tecnología CMOS, ¿no? Después también habla de la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Acá está, ¿no? La sensibilidad, eso quiere decir que dice que más sensible es el CMOS, o sea, a las variaciones, ¿cierto? De luz, el CMOS lo va a percibir, ¿no? Digamos, esa pequeña variación, ¿no? Ok, tal vez en el otro, en el CCD, si hay un pequeño cambio esto de las intensidades, pues tal vez no lo perciba, ¿cierto? El otro tipo de sensor. Entonces, más que todo,
¿cierto? De acuerdo a esto es que nosotros podríamos optar por escoger específicamente un tipo de sensor. Normalmente, por ejemplo, las cámaras web, yo he visto que la mayoría tienen eh, sensor CCD y tal vez por el otro lado, por ejemplo, cámaras que se van a poner, digamos, ahora que varios usan para sus proyectos, pues el Raspberry, van a percatarse que varias cámaras, en este caso, utilizan CMOS, ¿no? Es el sensor. ¿Ok? Entonces, más que todo eso, podría tener algunos criterios en cuenta dependiendo de la aplicación, ¿cierto? Si es escoger entre un chip CSD o tecnología CMOS. Acá voy a borrar que esto. Bien, acá hablamos de la adaptación a la iluminación, ¿sí? Hablamos de la adaptación a la iluminación y como se indica acá en la imagen, por si acaso, es, digamos, está en escala logarítmica y la intensidad, ¿no? Por eso habla el log de intensity, o sea, está en logaritmo. Y asimismo, estas unidades, por si acaso, son mililamberts, ¿no? Ese L mayúscula hace referencia a las unidades de Lambert, que no es del sistema internacional, ¿cierto? Eh, pero indica la luminosidad, ¿no? El flujo de luminosidad. Y bueno, asimismo indica, eso está por el eje de axisas y en el eje de ordenadas está el brillo, digamos, sujeto que está entre el rango escotópico, ¿cierto? O sea, el rango escotópico o el umbral escotópico que menciona acá, que vendría a ser digamos, un ambiente de poca iluminación, ¿no? Recuerden que hay una visión escotópica, que es la visión, digamos, con poca iluminación, y al otro lado, ¿cierto? En el otro extremo tenemos el límite deslumbrante, menciona, ¿cierto? El límite deslumbrante, y ese rango, miren, es de 10 a la 10, ¿no? Um, el rango, digamos, después el rango fotópico, ¿cierto? Es más amplio que el rango escotópico, como podemos ver acá, ¿no? ¿Cierto? Casi es del mismo, este, digamos, rango general, ¿no? Aparte te menciona pues que la adaptación, ¿cierto? Ahí indica, ¿no? Adaptación a oscuridad, lento, adaptación a la luz, rápido, ¿no? Eso quiere decir que, ¿qué significa que sea adaptación a la oscuridad lento? Bueno, si estamos en una habitación que está completamente iluminada y de un momento a otro, ¿no? Se apagan todas las luces, entonces va a haber un espacio, ¿no? Tal vez llega, ¿no? Varios segundos, ¿no? Donde pues no voy a visualizar nada, ¿no? ¿A qué me refiero con que voy a visualizar? Bueno, nosotros tal vez cuando está todo, durante un tiempo, ¿cierto? Está todo apagado, claro, podemos ver ciertas siluetas, ¿no? De los objetos que pueden estar, digamos, por eso estoy mencionando como ejemplo, si estamos en una habitación, esto. Entonces, cuando se apaga la luz, ¿ok? Eh, pues voy a quedar en un momento en que no voy a poder visualizar nada, ¿no? ¿No? Y esa como, bueno, no acomodación, esa adaptación, ¿cierto? Esa adaptación de poder, digamos, ya posteriormente ver ciertas siluetas, pues va a demorar un tiempo, ¿no? Por eso habla de adaptación a la oscuridad lenta, ¿no? Y también eso se toma en cuenta, por ejemplo, en las pistas, ¿cierto? En los túneles para los vehículos, pues por eso están iluminados, sea de día o de noche, ¿cierto? Porque, bueno, si entramos o pasamos pues de un ambiente de alta, digamos, bien iluminado, ¿no? Y entramos a un túnel, y si el túnel estuviese muy oscuro, no oscuro, sin iluminación, pues habría un rango en que no podamos percibir, ¿no? Nada, y bueno, podría haber podría haber accidentes, ¿no?
porque esa adaptación es lenta, ¿no? Caso contrario con lo que sucede en la adaptación a la luz, ¿no? La adaptación a la luz, o sea, uno está en una habitación oscura, ¿cierto? Y de un momento a otro se prende, digamos, todas las luces y bueno, posiblemente sí me pueda fastidiarnos, ¿cierto? La luz, pero es muy momentáneo y digamos que comenzamos rápidamente a poder observarlo, ¿ok? Por eso se menciona que la adaptación a la luz sí es rápida. En esa cuando hablamos pues de pocos segundos y el otro tal vez nos podría demorar, no sé, va a depender también de cada persona, pero más de 10, 15 segundos en que tal vez podamos adaptarnos, ¿no? A, a poder, digamos, visualizar siluetas, me refiero a la adaptación en la oscuridad, ¿no? Y adicionalmente acá menciona pues respecto a lo que es el rango, dice el rango simultáneo es limitado, ¿no? O sea, si bien es cierto el rango es amplio, el rango total, el rango simultáneo es limitado. ¿A qué se refiere con el rango simultáneo? Por eso hace acá una gráfica en donde pues ese rango simultáneo significa que estará haciendo una variación de la intensidad, ¿no? Una variación de la iluminación, ¿no? La intensidad, perdón, de la iluminación. Entonces, ese rango que voy variando, pues si yo lo disminuyo mucho, ¿cierto? O sea, lo sigo acá, en este caso, bueno, si estoy en el límite B sub A, por ejemplo. Si comienzo a disminuir, lo que voy a percibir que se está disminuyendo hasta que un punto que ya no voy a visualizar nada, ¿no? Y por otro lado, si yo, o sea, más allá de BA, bueno, puedo seguir aumentando y eso pues simplemente va a seguir aumentando, ¿no? Es como que da la sensación de que, bueno, llegué a aumentar un valor y de ahí ya no voy a percibir, digamos, el cambio que, o sea, de mayor iluminación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Después, perdón, vamos a borrar acá. Después tenemos acá respecto digamos, tenemos las bandas de match, ¿no? Donde podemos darnos cuenta, pues, que, bueno, se tiene unas barras, ¿cierto? Que tienen distinta tonalidad. Se sobreentiende que esas bandas son uniformes, ¿cierto? Es decir, uniforme me refiero a que en ese intervalo todo esto tiene una sola tonalidad, ¿no? Después da el salto, ¿cierto? Da el salto y tiene una otra tonalidad. Por eso, digamos que esto sería la iluminación actual o justamente hay ese diferencial, ¿cierto? Ese salto. Visualmente, lo que realmente, bueno, no visualmente, perdón, sino realmente, ¿no? Sin embargo, cuando lo observamos, la percepción que se tiene no es esa, ¿no? La percepción que se tiene es como que, pues, digamos, en los extremos, ¿cierto? Bueno, acá lo estoy haciendo una magnificación, ¿cierto? Pero, bueno, en los extremos, como que, o sea, acá me refiero, como si estuviese cayendo, ¿cierto? O sea, si estuviese difuminando y acá igual el otro cambio en la otra banda, ¿no? Por eso habla de esto, ¿no? Por eso habla de esto, ¿no? Por eso habla de eso. Entonces, hay que, ¿cierto?
tener en cuenta, bueno, que eso es la percepción que se va a tener en este caso del brillo, ¿no? ¿Okay? Por eso habla de que la intensidad percibida en este caso no es una simple función de la intensidad actual, o sea, no es lo real tal cual como está, ¿no? Cada banda en este caso, bueno, usted está mencionando que cada banda tiene la misma intensidad, ¿no? Y es como uno lo percibe y como es realmente. ¿Okay? De ahí tenemos, por ejemplo, acá, con respecto al contraste, por ejemplo, ¿no? Y a lo que se puede percibir, bueno, el contraste simultáneo. En este caso, bueno, todos estos cuadrados tienen la misma tonalidad, ¿ok? Todos tienen, o sea, realmente todos tienen la misma tonalidad. Sin embargo, podemos percibir, ¿cierto? O se percibe que este de acá, ¿cierto? El que está más a la derecha, pues pareciera que es más oscuro con respecto al otro, ¿no? Y eso porque, bueno, el entorno, ¿cierto? Es decir, esta parte de acá, digamos que tiene una tonalidad no igual, ¿cierto? ¿No? Pero bueno, es más claro en todo caso, con respecto de acá, que es más oscuro, ¿cierto? Hay más contraste, ¿no? Entonces por eso da la sensación de que fuese más, digamos, oscuro, ¿no? Entonces es una percepción, ¿no? Por eso habla que la iluminación percibida, en este caso de una región, no depende simplemente de la propia intensidad, sino también dependería, digamos, del entorno, ¿no? ¿No? Porque de acuerdo a eso se podría percibir, ojo, se podría percibir pues una tonalidad diferente. ¿Ok? Después, acá tenemos, digamos, algunos efectos, como menciona acá, de, digamos, ilusión óptica, ¿no? Para el primer caso, ¿no? Yo tengo esas, digamos, esos círculos, ¿cierto? Que tienen recortes, ¿no? Me refiero a esto de acá, y da la sensación de que acá estuviese encerrado este cuadrado, ¿no? Pareciera marcado, enmarcado, ¿no? Ok, eh, sin embargo, bueno, no es así, ¿no? Lo mismo en el otro caso. Hay todas esas, digamos, estas líneas, ¿cierto? Tienen el mismo tamaño y concéntricas, digamos, a un punto, ¿no? Y pareciera que está encerrado acá este círculo, ¿no? Pareciera que está acá encerrado en ese círculo, o que existiese ahí un círculo. Acá después, ¿no? Estas dos líneas que son paralelas, ¿cierto? Pareciera que la línea de abajo, la línea horizontal de abajo, es más grande que la de arriba. Sin embargo, las dos tienen el mismo tamaño. Lo que lo diferencia es la orientación de estas otras líneas más pequeñas, ¿no? Que uno está hacia afuera y las otras están hacia adentro. Entonces, o sea, la percepción que se pueda tener, ¿cierto? El efecto visual que se pueda tener es que, bueno, repito, que la línea superior sea menor, o sea, más angosta, la línea principal, ¿cierto? La que está de manera horizontal, sea menor que la línea de abajo. ¿Ok? Por último, acá, todas estas líneas, por ejemplo, todas estas líneas de acá que estoy marcando, ¿no? Todas esas líneas de ahí, todas se encuentran a la misma, o sea, todas son paralelas, ¿no? Todas en la realidad son paralelas. Sin embargo, al observarlas, pareciera que no lo fuesen, ¿cierto? Que estuviesen distinta inclinación, de repente que esta, no sé, perdón, esté más inclinada que la otra, ¿cierto? Pero bueno, eso nuevamente vuelve a ser una percepción, o sea, con las otras líneas que están, digamos, nos cortan a cada una de las flechas, digamos, principales, ¿no? Daría, digamos, la sensación o se percibiría, pues, que
las líneas no fuesen del mismo tamaño. ¿Ok? Acá ahora tenemos el espectro electromagnético, ya no solamente, perdón, ya no solamente acá este era. ¿No? Acá tenemos no solamente anterior, me refiero a que era solamente respecto a la energía de un fotón, ¿cierto? Que era la primera, sino también acá en función de la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? O sea, ¿no? La frecuencia y la longitud de onda. Vemos que son ambos inversamente proporcionales y dependiendo de esa frecuencia, ¿no? De la onda, ¿no? Obviamente pues tenemos rayos gamma, rayos X, ondas de radio, microondas, ¿cierto? Vemos por ejemplo que en el caso de la frecuencia va creciendo, en este caso de derecha a izquierda, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Me refiero acá, estaba aumentando en ese sentido, ¿cierto? Y la longitud de onda va creciendo en este otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a la frecuencia, por eso dentro del espectro visible, por abajo y por arriba tenemos, bueno, las ondas a las cuales le vamos a llamar infrarrojo, porque una menor frecuencia, y por el lado, el otro extremo, ultravioleta, porque, bueno, estamos por frecuencias, digamos, superiores, ¿no? Por eso que más o menos, bueno, llamarle infra y ultra, en función del, digamos, de la frecuencia, ¿no? Y vemos pues que ese espectro visible de todo el espectro, ¿cierto? Es un margen muy pequeño, estamos hablando, como dice ahí, del total, como que del 8% nomás, ¿no? De ese espectro visible. Y bueno, de acuerdo a la longitud, bueno, o a la frecuencia, longitud de la onda, pues esa va a emitir cierto, o vamos a percibir cierto color, ¿no? Por eso denota pues es azul, verde, amarillo, que son, digamos, por así decirlo, colores que tienen su misma componente de frecuencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, como vamos a ver en la siguiente, no, en la diapositiva en color, hay colores que tienen su propia componente de frecuencia y también va a haber colores que van a salir a partir de otros colores. Entonces ya es una suma, ¿cierto? Es una composición de ondas, ¿no? Ya no de una sola. Ok, entonces, bueno, acá simplemente para indicar o visualizar eso, ¿no? Ya vemos que a mayor frecuencia la longitud de onda es menor, es como que va a oscilar mucho más rápido, ¿cierto? Y viceversa, ¿no? ¿Está bien? Y viceversa. Bien, acá tenemos que menciona la luz visible, ¿no? Entonces dice, ¿no? Los colores que percibimos en un objeto determinado, o perdón, son determinados por la naturaleza, la luz reflejada por dicho objeto. Es decir, lo que nos trata de decir es que, bueno, nosotros los colores que visualizamos sobre un objeto es porque, digamos, la luz incide sobre ese objeto y bueno, habrá una parte de esa luz, ¿cierto? O esa onda que absorbe el objeto y otra parte que digamos, reflejará. Y justamente esa parte que refleja es la que nosotros visualicemos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un objeto de color rojo es porque, bueno, ha entrado la longitud, ¿cierto? La onda de rayo y se ha absorbido y lo que, digamos, en la frecuencia que está, digamos, rebotando, reflejando, es por eso que percibimos dicho color, ¿no? Entonces, justamente este cuerpo reflejante, dice un cuerpo reflejante que está balanceado en todas las longitudes, entonces por lo tanto va a reflejar a todas por igual, se le llama, bueno, lo vamos a nosotros a visualizar como que aparece el color blanco, ¿no? Para el observador. Y si, bueno, este cuerpo, este objeto,
reflejen un rango particular, pues lo que voy a ver es, justamente se va a ver cierto determinado color, ¿no? Porque ha reflejado en un espectro particular, un rango particular. ¿Ok? Obviamente si no refleja nada, pues lo que vamos a ver es negro, ¿no? ¿Sí? Después está, digamos, clasificando, ¿cierto?, en luz monocromática y luz cromática. La luz monocromática es la luz que no tiene color, ¿cierto? Esa luz se llama acromática o monocromática. Y en este caso su único atributo es la intensidad que tiene, es lo que va a variar. El color es el mismo, lo que va a variar es su intensidad. Y por otro lado tenemos la luz cromática, ¿cierto? Y en este caso, bueno, es la luz de color, ¿cierto? Y está descrita en este caso por tres cantidades para describir la calidad de esta fuente cromática. ¿Ok? Esas tres cantidades vendría a ser la radiancia, la luminancia y el brillo, ¿no? La radiancia, la luminancia y el brillo. Y el brillo, bueno, que podríamos llamarlo iluminación, que es, digamos, subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es la radiancia? Dice, la cantidad total de energía que fluye de la fuente de luz, ¿no? Entonces, yo puedo tener acá, no sé, pues, un foco. Ese foco va a iluminar luz. Y ese foco va a consumir una potencia, ¿no? Esa es la radiancia, ¿no? Esa es la radiancia. Esta de acá, digamos, la luz que emite, ¿cierto? Va a reflejar, ¿no? En un objeto, ¿no? Por eso dicen, no, la luminancia es la cantidad de energía que un observador percibe de una fuente de luz, ¿no? Entonces nosotros vamos a, digamos, acá hay un objeto, por ejemplo, y esta luz que incide va a reflejar, ¿no? Va a reflejar y acá está, por así decirlo, el observador y esa cantidad de energía que se observa, o sea, que digamos medible, van a ser la luminancia, ¿no? Va a ser la luminancia que las unidades son lúmenes, ¿no? O sea, eso es lo que, digamos, como dice ahí, ¿no? La cantidad de energía que un observador percibe de una fuente de luz, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o si miramos directamente tal vez a la fuente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso que se percibe, esa cantidad de energía que un visor percibe, ojo, medible, es luz, ¿no? Ahora, lo que puede, digamos, bueno, de cierta manera también percibir el observador, es decir, para que para una misma cantidad de energía, para una misma ¿no? cantidad de energía, puede ser que entre dos observadores uno sienta que está más oscuro, el otro más claro, porque ya esa percepción, ese brillo, esa iluminación que o sea, lo que percibe realmente este observador, pues podría ser más claro, más, ¿no? menos claro, etcétera, ¿no? Por eso es más subjetivo. El brillo es subjetivo, ¿no? Como vemos en el otro tiene unidades de medida, ¿no? En este caso el primero en el watts y el otro en lumens, ¿no? Sin embargo, lo otro ya lo que el humano, ¿cierto? Percibe, ¿no? Puede ser variable entre una persona u otra, ¿no? Para una persona puede decir, no, sí, está bien iluminado, se percibe con cierta intensidad, ¿cierto? Pero para otro no, ¿no? Puede sentirse un poco, puede percibirlo un poco más oscuro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después, en la adquisición, ¿no? La adquisición de imágenes, vamos a tener tres tipos de sensores, ¿no? Un sensor sencillo, en línea, o también podría ser un arreglo en línea, ¿cierto?
Y en el otro caso, bueno, solamente de arreglo, este es justamente acá lo marqué, por eso, entonces, más que todo sería una matriz, ¿no? Acá tenemos justo el sensor sencillo. Bueno, varios de estos sensores sencillos forman uno en línea, un arreglo en línea, y varios de estos forman, digamos, en filas y columnas, un arreglo matricial, ¿no? Ahora, si yo acá como podemos darnos cuenta, bueno, la energía de la incidencia, eso lo transforma, por así decirlo, a una longitud de, ¿no? Una forma de onda, un voltaje, ¿no? Bueno, y ahí va a depender, ya distintos partes que pueda tener este sensor individual, ¿cierto? Esto de ahí es lo que estaría conformado en varios de estos de acá, por ejemplo. Y asimismo también con la matriz, ¿no? Entonces, si yo desearía, por ejemplo, en este caso, yo desearía obtener, a darle lectura, por ejemplo, o leer un film, una imagen en 2 dimensiones con el sensor sencillo, ¿cierto? Pues yo tendría que este film colocarlo sobre un cilindro, ¿no? Enrollarlo ahí en el cilindro y poder con un sensor recorrer de izquierda a derecha, ¿cierto? Una línea de ese sensor, ¿no? Perdón, claro, una línea, ¿cierto? De esta imagen, digamos, y después el fin, el cilindro va a rotar, ¿cierto? De tal manera que ahora voy a dar lectura a otra línea horizontal y así sucesivamente hasta poder recorrer todo el objeto, toda la imagen, perdón. Ese es en el caso de si tengo pues un solo, digamos, sensor, ¿no? Un simple sensor y bueno, para poder obtener, ¿cierto? Esta imagen, pues tendría que eh, poder capturar esta imagen, tendría que también hacer un movimiento físico para hacer el recorrido del sensor y que pueda leer todo digamos, la imagen que deseo, obtener, capturar. De ahí tenemos un sensor, ¿cierto? En este caso un arreglo en línea, ¿no? El ejemplo más, digamos, tal vez palpable que ustedes han visto es un escáner de papel, ¿cierto? En el escáner de papel, bueno, como está acá, ¿no? En el escáner de papel, ¿no? Pues yo voy a tener en el arreglo de sensores que va a estar en la parte de acá, ¿cierto? En un extremo, y para poder, y digamos que la imagen, ¿cierto? Va a estar sobre esta hoja, ¿no? Y para poder hacer esa lectura, pues esto simplemente, bueno, ya no se va, ¿no? Se va esto a desplazar en este sentido hasta llegar acá y poder haber leído toda la imagen, ¿cierto? Se va a desplazar de extremo a extremo para obtener y digitalizar esa imagen. Y después, bueno, esto también lo podría aplicar, ese arreglo de sensores lo podría aplicar, ¿no? Ya bueno, acá para obtener una imagen médica, ya la onda que estoy emitiendo, digamos, está en otra frecuencia, etcétera. Y esto lo colocaría, digamos, alrededor, ¿cierto? De manera circular, mejor dicho, y este objeto en 3D, pues podría yo obtenerlo a partir de ese escaneo colocando los sensores como, digamos, fil. ¿Ok? Y por último, tenemos en este caso ya la adquisición de la imagen. Ya no necesito mover el sensor como en los casos anteriores, ¿no? En un caso tenía que moverlo, desplazarlo, girarlo, ¿no? En un eje, etcétera. Bueno, después hay un movimiento en un solo lado y bueno, por último ya no necesito movilizar, digamos, ese sensor, sino que se captura, se obtiene la imagen. Ok, voy a obtener la imagen, eh, digamos, no instantáneamente, pero es como que si estuviese sensando todos, digamos, los fotosensores al mismo tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto con eso, bueno, formo la imagen, ¿no? Como lo está mostrando acá, ¿no?
¿cierto? Y bueno, ya la almaceno, esa, digamos, calidad que podría tener la imagen ya va a depender pues del número, la cantidad de sensores. Mientras más cantidad de sensores tenga, cierto, o fotosensores, digamos, pues obviamente la resolución que voy a obtener va a ser mejor, ¿no? ¿Ok? Eso dependería del arreglo, del tamaño de sensores en filas y columnas para poder, bueno, en este caso ya sin movilizar, por así decirlo, la cámara, pues obtengo la imagen, ¿no? Igual ven, como ven, acá la fuente, la fuente de iluminación, ¿cierto? Después esto va, digamos, sobre el elemento en escena, el objeto, ¿no? Hay una luz que se va a reflejar y lo que se refleja se sobreentiende, bueno, salvo que también entre directamente, pues es lo que va a absorber este ecuacionamiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Una manera de modelar la conformación de imágenes, digamos, menciona que yo la puedo representar con esta función bidimensional, ¿no? Fx, y. Pero esa función o sea, ese fx, y, x, y es la posición x, y. Esto de acá yo lo puedo reducir a que los dos componentes que conforman esa función, ¿cierto? Uno sería la iluminación y la reflectancia. La iluminación en este caso es la luz incidente procedente de la fuente sobre la escena, ¿no? La luz incidente procedente de la fuente sobre la escena, ¿no? Y la reflectancia vendría a ser la cantidad de luz reflejada por los objetos de la escena. ¿Ok? Esto lo vemos acá, ¿no? O sea, el producto de ellos me va a dar, digamos, la imagen, ¿no? Y bueno, en el caso de la iluminación, ¿cierto? En el caso de la iluminación, el valor que puede tener es desde 0 a infinito, porque eso puede seguir generando, pues, o sea, iluminando más. Y la reflectancia, ¿cierto? En este caso es lo que incide sobre un objeto en la superficie, ¿cierto? Y bueno, en una medida lo observará, sí, absorberá esa longitud o reflejará. Entonces, bueno, eso ya va a depender del material sobre el cual está incidiendo. Eh, Vemos que la reflectancia está entre 0 y 1, ¿no? Si es 0 es como que ha absorbido todo, ¿cierto? No refleja nada. Y si, bueno, por el otro lado tengo el valor de 1 es porque ha reflejado toda la luz, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir, indicar esta parte de acá. Eh, Nivel de gris, dice, nivel de gris y escala de grises. Bueno, la intensidad, dice, de una imagen monocromática F en coordenadas X, Y, se le denomina nivel de gris de una imagen en ese punto, ¿no? O sea, el valor que va a tener, ¿no? Por eso, este F de X0, Y0 sería una coordenada, ¿no? Filas y columnas. Eso me va a devolver un valor en esa posición. Y bueno, esa es la posición que digamos, que se está mostrando, ¿no? Ahora, esta intensidad va a estar en un determinado rango. Ese rango se va a encontrar entre el Lmin y Lmax, ¿no? Normalmente el rango mínimo puede ser 0. ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a ver el proceso de muestreo y cuantificación, ¿no? Muestreo y cuantificación. Es decir, si tenemos la imagen y quiero digitalizarla, ¿cierto? Repito, si tenemos la imagen y quiero digitalizarla, bueno, dicha imagen pues tiene infinitos puntos, tanto en la horizontal como en la vertical,
y asimismo cada uno de esos puntos tendrá una determinada tonalidad, una determinada intensidad, ¿sí? Si acá nosotros hacemos un corte transversal entre el punto A y entre el punto B, como estaba mencionando, pues voy a tener infinitos puntos, primero, ¿no? Entonces, si yo deseo digitalizar, pues no puedo almacenar o no podría obtener, capturar todos esos puntos. Entonces, lo que va a hacer acá es que, bueno, obviamente porque los sensores, ¿cierto? Están equiespaciados, ¿no? Y, es decir, para hacer la toma, ¿cierto? Entonces, bueno, yo no voy a tener pues infinito de esto para poder, digamos, teóricamente poder capturar todos. Entonces, lo que se hace es que se toma justamente muestras, ¿no? Vean que acá inicialmente, tanto el desplazamiento, o la posición, mejor dicho, como la tonalidad, la amplitud, son valores continuos, ¿no? Son valores continuos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es muestrear, es decir, ya no tomar cada cierto espacio, ¿no? Porque estamos en una imagen, no hablamos de tiempo, cada cierto espacio una muestra, ¿no? Cada cierto espacio una muestra. Entonces, eh, ahora tendría de esta manera, ¿no? Acá justamente, este es el primero, el segundo, el tercero y así hasta llegar acá, ¿no? ¿No? Ya no estoy tomando todos los valores, sino solamente esa separación de espacio. Pero la amplitud que tiene todavía es continua, ¿no? O mejor dicho, puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se cuantiza. ¿Qué es cuantizar? Digamos, poner en un rango, en una escala predeterminada, los valores justamente de amplitud, ¿no? Entonces, en este caso vemos, ¿no? Acá, con respecto por estos cuadrados que representan en esa área, ¿cierto? En esta área que se tiene, pues es como que, ya, esto le pertenece esa parte de ahí, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esa tonalidad, esa amplitud que tiene puede ser una amplitud infinita, ¿ok? Y pues para poder almacenar no va a almacenar la precisión que pueda tener, ¿no? Entonces por eso es que cuantizo. Cuantizo es asignar valores predeterminados. Entonces por eso es que, bueno, voy a construir una tabla, ¿cierto? Y voy a obtener su equivalente en este caso, ¿ok? Y en este caso ha tomado, por ejemplo, 8 niveles, desde el blanco hasta el negro. Y como pueden darse cuenta, estos valores de acá, que era uno más grande, uno más pequeño, etcétera, pues ya normalicen. ¿Ok? Entonces voy a tener esto, ¿no? Si yo comparo, ¿no? Acá me refiero en este punto de acá, estaban más dispersos, ¿cierto? Pero todos, en teoría, ¿no? En ese rango. Entonces, todos esos valores que se encuentren ahí, ¿no? Voy a determinarlo a este rango, ¿no? Y así, bueno, y ese rango sale esa tonalidad, y así con los demás, ¿ok? Y así con los demás. Y bueno, como podemos ya darnos cuenta, finalmente, ahí están. Ya estoy, digamos, dando acá un valor, ¿no? Una amplitud, acá también, vean, ¿no? Ya no está uno más arriba, otro, bueno, podría ser dependiendo de la tonalidad, ¿cierto? Pero bueno, para este ejemplo se sobreentiende que estoy ajustando, ¿cierto? Los valores a eh, digamos, a ese nivel, ¿no? Y
ya solamente tendría finalmente para almacenar entre 0 y, bueno, 7, ¿cierto? Porque tengo teóricamente acá 8 niveles. Entonces, de acuerdo a eso, puedo hacer mi escala y podría obtener voy a obtener los valores, en este caso, de cada parte de la imagen, ¿sí? Finalmente, acá ya voy a tener la imagen resultante. La imagen de la izquierda es, digamos, el objeto en continuo, ¿cierto? Que, bueno, la estoy superponiendo con la malla, ¿cierto? Supongamos que la malla de adquisición. Y a la imagen de la derecha, pues yo obviamente ya solamente voy a tener un determinado número de puntos, digamos, cantidad de píxeles, ¿cierto? Justamente desde acá hasta acá, solamente que, digamos, se tiene ese valor, ¿cierto? Más de estas divisiones, más de estos cuadraditos, generarían una mejor resolución de ese objeto. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Está Consultas, claro. preguntas. ¿Está claro? Perfecto. Bien, con esto estamos terminando esta segunda diapositiva, ¿no? Con esto estamos terminando esta segunda diapositiva. Voy a llamar lista, ¿sí? Voy a llamar lista. A ver, por favor, atentos. Les digo que cuando yo llame, ¿cierto? A cada uno, por favor, indicar presente y su nombre de apellido, ¿sí? Su nombre, o bueno, su apellido, perdón, su nombre, perdón, su apellido, su apellido. A ver. A ver, Ray Algendones, Presente Algendones. gracias. Alex Almonacic, Héctor Alvarado, Presente, Almonacid. Ian Arriaga, Presente Arriaga. Héctor Alvarado, Richard Borges, Diego Broncano, Presente Borges. presente, perfecto, Diego Broncano, Broncano, Daniel Calzada, José Castañeda, Calzada presente. Calzada presente. ¿Quién? Perdón, Calzada, Castañeda presente. Ah, Calzada presente. Ok, Calzada, Castañeda, Anthony Castro, Dani Centeno. Presente, profesor. Presente. ¿Presente quién? Anthony Castro. Centeno Castro, perfecto. Dani Centeno, Eduardo Céspedes, Oscar Chambi, Centeno, Céspedes, Chambi. Ya, Chambi, Céspedes, Centeno. Presente Céspedes. Ok, gracias. Centeno, no está Centeno. Jordi Peña, Omar Cortés, Jordi Peña. Presente Contreras. Contreras, perdón, Jordi Contreras, ya. Cortés, Omar Cortés. Perfecto, a ver, vamos a seguir un momentito. Jean-Pierre Cueva, Elvis de la Cruz, John de la Cruz. Presente Cueva. Ya, Elvis de la John Cruz. de la Cruz. John de la Cruz. Elvis de la Cruz. Elvis de la Cruz. Samuel Eguiluz, Carlos Elescano. presente, Eguiluz. Presente Lescano, profesor. Ok, gracias. Kenny Farfán, Willy Flores.
Presente, Farfán. Ok, Willy Flores, Michael Girao, Gabriel Guillén. Presente Girao. Presente Guillén. Ok, gracias. Marcelo Enostroza, Cristian Inga. Presente Nostroza, profesor. Cristian Inga, ok, gracias. Cristian Inga, Williams Loli. Cristian Inga, Williams Loli. Jesús Magallanes, Abraham Malpartida. Jesús presente. Magallanes. Ok, Magallanes. Rubén Manzanedo, Diego Mateo. Manzanedo presente, presente. profe. A ver, Manzanedo presente, ¿cierto? Manzanedo Mateo presente, y profe. Mateo también, perfecto, gracias. Antonella Morales, Álvaro Ordóñez. Presente Morales. Ok, gracias. Álvaro Ordóñez, Ordóñez Alejandro presente. Ordóñez presente, gracias. Alejandro Ortiz, Josué Palomino. Alejandro Ortiz. No está. Josué Palomino, Luis Parreño. Josué Palomino, Luis Parreño. Palomino Parreño, no hay. Adrián Ponce, Gino Robati. Adrián Ponce, Gino Robati. Adrián Ponce, Gino Robati. Diego Rodríguez, Diego Salazar. Diego Rodríguez, Diego Salazar. Diego Rodríguez, Diego Salazar. Sebastián Solís, Álvaro Tapia. Sebastián Solís, Álvaro Tapia. Tapia presente. Solís presente, profesor. Tapia. Tapia presente, profesor. Ok, gracias. Diego Uchufén, Joao Valdivia. Uchofen presente. Valdivia presente. Ok, gracias. Gonzalo Zabaleta y Steve Ceballos. Presente Zabaleta. Presente Ceballos, profe. Un momentito, ok, un momentito. Ok, Ceballos, Valdivia también, Uchufén, Tapia no estaba, ¿no? Tapia, Salazar, Diego Salazar. Tapia presente, profesor, le dije. Ah, ya, perdón. Sí, un ratito, solamente que sé. Diego Salazar, Diego Rodríguez, Gino Robati, Ponce, Parreño, Palomino, Ortiz. Ya me quedé en Ortiz. Ordóñez. Ordóñez presente. Ok, Ordóñez, ¿recién se conectó Ordóñez? No. No, ya me había llamado listo ya. Ok. Perdón, sí. Perfecto, chicos. Bien, continuamos entonces. Continuamos. A ver. Pasamos entonces ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la 2B. La tengo acá. No. Ah, no, sí, acá está. Es esta, pero voy a borrar y la voy a otra vez obtener. Sería la 2B. Esta de acá.
Bien, entonces ahora pasamos a continuando con la parte de los fundamentos de la imagen digital. Yo sé que esta parte, bueno, es una parte teórica, hay que tener bien claro los conceptos, ¿no? Acá ya también hay algunos, en esta ya sí hay algunos ejercicios, aunque en la anterior también he tenido algunos ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, para ver la distancia focal, ¿cierto? O tener el tamaño del sensor, etcétera, ¿no? Bien, en primer lugar acá tenemos un diagrama, quiero ver, tenemos un diagrama donde, pues, como parte de procesamiento, ¿cierto?, de imágenes, tengo, pues, la mejora de la información pictórica, ¿no? O sea, la mejora, en otras palabras, la mejora de la información de la imagen, mejora de la imagen. Por otro lado, tengo la representación, en este caso, de esta información pictórica, ¿cierto? O sea, representación eficiente de la información pictórica en formato binario. No es otra cosa que representar, caracterizar los objetos que tenemos sobre la imagen. Y por último, bueno, el procesamiento de los datos de esta escena, o sea, de esta imagen, ¿cierto? Para la percepción autónoma, es decir, para ya, digamos, hacer algo, ¿cierto? Alguna acción respecto a lo que se ha procesado. Ahora, como visión computacional, ¿no? Podemos desagregar, digamos, siendo un poco más específico qué es lo que se está realizando. En primer lugar, tengo la adquisición, ¿cierto? Obviamente la adquisición de la imagen a través de algún sensor, ¿cierto? De ahí se va a realizar un preprocesamiento, es decir, le voy a aplicar algún filtro, voy a reducir de esta manera el ruido, que sea, ¿no? Para que sea más nítida, ¿ok? Posteriormente voy a hacer la segmentación, es decir, dentro de esta imagen que cubre mi cámara, mi sensor, yo puedo querer extraer ciertos objetos, o quiero, mejor dicho, no extraer, sino en primer lugar, detectar esos objetos de toda la imagen. Entonces, con eso yo hago la segmentación, ¿no? Voy a decir, ok, estos son los objetos, esto es fondo, por ejemplo, y así. Posteriormente voy a tener ya lo que es la representación y descripción, es decir, yo le voy a dar algunos parámetros como por ejemplo, ¿no? De algún objeto, puede ser un parámetro geométrico, es decir, su diámetro, el número de píxeles que tiene el objeto, ancho, altura, etcétera. Y por otro lado, bueno, también podrían ser fotométricos, es decir, bueno, cuánto es su intensidad promedio, ¿no? De la componente R, de la componente G, de la componente B, esos son descriptores, digamos, fotométricos, ¿no? Y posteriormente, ya con estos objetos que voy a obtener de cada una de las imágenes, pues paso ya al o sea, puedo alimentar, ¿cierto? Puedo entrenar a una red neuronal, digamos, con estos parámetros, ¿cierto? Para eso me van a servir esa descripción, porque teóricamente esos parámetros, pues, hacen que yo pueda reconocer, valga la redundancia, o sea, pueda reconocer a dicho objeto. Entonces, eso, pues, lo voy a entrenar, ¿cierto? Lo voy a ya ver en la parte de reconocimiento e interpretación, ¿cierto? De lo que estoy, valga la redundancia, pues, detectando, obteniendo, ¿no? ¿Sí? Eso es básicamente, bueno, lo que me menciona este diagrama. Bueno, de ahí tenemos, digamos, una manera de representar, ¿cierto? Bueno, voy a tener el píxel como mínima unidad de medida, ¿cierto? De una imagen, ¿no? Píxel hace referencia al PEL de Picture Elements, ¿no? Y bueno, voy a tener dos casos, ¿no? El caso donde que sea una imagen monócroma, ¿cierto? En este caso, la función, eso voy a tener una función bidimensional, es decir, voy a tener la posición X y Y de ese píxel, digamos, que tiene la posición X, Y, va a tener también una determinada valor, unidad, ¿ok? Por eso menciona acá, pues, ¿no? Que X y Y son las coordenadas espaciales, ¿no? Y que F, ¿cierto? Vendría a ser, pues, el nivel de gris en ese punto X, Y.
¿no? Por otro lado tengo una imagen polícroma, es decir, de varios colores, ¿no? Y en este caso va a ser una función tridimensional, porque, bueno, voy a tener también posición X, Y, pero ese F en un punto es proporcional al brillo o intensidad de la componente primaria, ¿no? Por eso dice, ¿no? Función tridimensional de intensidades de luz correspondientes a los tres colores primarios, rojo, verde, azul, porque esa va a estar formada por esas tres componentes. Y bueno, acá habla de, digamos, de N1, 2 y 3, porque en este caso, pues como que lo voy a tener así de esta manera, ¿no? Como que si yo tenga tres matrices acá, por eso habla de tridimensional, ¿cierto? Donde acá voy a tener, esto va a ser, cogemos la 1, esto, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que si yo abro acá un punto F, Y, N, ¿cierto? Bueno, en este caso me dirá todas, 1, 2 y 3, todas tienen el mismo tamaño, el mismo número de filas, el mismo número de columnas, ¿no? Entonces, al indicar, bueno, en una posición determinada, ok, su coordenada, en qué fila, en qué columna, pero adicionalmente tengo que colocar cuál fue ese valor de intensidad en ese punto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que está indicando acá o mencionando, ¿no? Por eso habla, y eso justamente esas matrices, una va a ser roja la primera, la segunda verde y la tercera azul. ¿No? Acá tengo, bueno, imagen monócroma e imagen polícroma. Ahora tenemos, bueno, en primer lugar una imagen en escala de grises, ¿cierto? Esta imagen va a tener un número de filas que lo voy a determinar con M y un número de columnas que lo voy a determinar con N. O sea, M filas, N columnas. Normalmente vamos a seguir ese orden. O sea, M mayúscula para representar al número de filas y N para representar al número de columnas, ¿no? Entonces, esto va a tener una cantidad, es una matriz de LEDs, ¿no? Y pues estos van a tener una cantidad, bueno, el número de filas, número de columnas y el propio valor que pueda tomar ese píxel en esa posición, ¿no? Ahora, esas tonalidades que puede tomar pueden ser entre 256 posibles tonalidades, ¿no? Justamente ahí. ¿Eso cómo lo logro? Bueno, con un R, o sea, un número de bit por muestra de 8 bits. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, esto se le llama así, formato escala de grises, R igual a 16. Perdón, R igual a 8. Perdón, R igual a 8. R igual a 8. ¿Sí? 8 bits por píxel. Eso quiere decir que cada píxel está representado por 8 bits. 8 bits, por eso acá dice que 2 a la 8 me da 256, ¿qué? Niveles, ¿cierto? 256 niveles, donde el negro en este caso sería negro y ¿no? R va a ser 8 bits por píxel, ¿no? Es lo que voy a digamos, la resolución que va a tener la señal, la imagen, ¿no? Si yo deseo saber ahora el peso, o sea, cuántos, digamos, ocuparía para almacenarlo, esta imagen digital en bits, ¿cierto? Pues sería M por N por R, ¿no? Donde M es el número de filas, por N por el número de columnas, por R que es el número de bits por muestra. Entonces voy a tener en primer lugar M por N píxeles, ¿cierto? Y bueno, de cada píxel está con un R,
pues por eso lo multiplico por R y con eso tengo el número de bits, ¿cierto? Número de bits que tiene esa determinada imagen. Por otro lado, para formar en este caso la imagen a color, ¿cierto? Voy a tener también una, bueno, en este caso ya no una, como si fuese una única, sino que voy a tener M filas, N columnas. Cada uno en este caso, como estamos viendo en los píxeles, es como que tuviera su LED rojo, LED verde, LED azul, ¿no? Ya sabemos que con esos conforman la imagen. Ok, y en este caso, el formato, como está mostrando acá, es color verdadero. ¿Cuántos bits tiene por cada bit? 24. Ojo, no se vayan a olvidar, este es un formato color verdadero, true color, ¿cierto? Cada bit, en este caso, bueno, 24 bits en general, siempre marco 20, R va a ser 24. Ahora, esta imagen está conformada por 3 componentes, ¿cierto? La componente R, la componente G y la componente B. Y si yo quiero de manera particular solamente extraer la componente, por ejemplo, R, entonces, bueno, esa componente tiene 8 bits. O sea, también tiene, es como que 256 tonalidades de rojo, 256 tonalidades de verde, 256 tonalidades de azul, de tal manera que combinados entre ellos es como si tuviese justamente 2 a la 24 posibles tonalidades. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Ahí está la resolución espacial, ¿cierto? Bits por imagen, o sea, igual, ¿no? ¿Cuántos bits ocuparía, digamos, ¿no? Para almacenar esta imagen? Pues M por N por R, o sea, M por N por 24. Ahora, algo que hay que tener en cuenta, si todos los valores, ojo, todos los valores me refiero a que, bueno, digamos, si hablamos en cualquier punto, ¿cierto? Cualquier punto de la imagen, y su componente R es, o sea, el valor del valor de R es igual al valor de la variable G y es igual a de la variable B, entonces yo voy a tener en este caso una imagen en escala de grises, o sea, se va a percibir en escala de grises, ¿no? Porque las tres componentes tienen el mismo valor. ¿Ok? Consultas, preguntas, ¿está claro? Bien, ahora, digamos, para representarlo, yo lo voy a representar como vemos acá a través de una matriz. Esa matriz va a tener M filas, N columnas. Siempre estamos denotando con M, con la letra M al número de filas y N va a ser el número de columnas. Entonces, para el caso de la imagen en escala de grises, bueno, va a ser una sola matriz, ¿cierto? Ahí estamos comenzando en la parte superior izquierda derecha, ¿no? F de 0,0, F de 0,1 y así. Y en el caso, bueno, y acá vemos, ¿no? O sea, comienza desde el 00 hasta el M-1, N-1. Porque acá cuando leemos, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que está en la fila 0 y que está en la columna, o sea, ok, ahí está, ¿no?
Fila 0, o sea, siempre ese primer índice me indica el número de fila y el segundo índice me indica el número de columna, por si acaso. ¿No? En una imagen a color es muy similar, ¿cierto? Esto es muy similar, solamente que voy a tener 3 matrices. Una representa rojo, otro representa verde y otro representa azul, que en este caso, miren, sería X, Y, 1. ¿Ok? X, Y, 1. Entonces, bueno, todos tienen el mismo número de filas, el mismo número de columnas. El uso en este caso en un punto, digamos, para poder obtener, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es la R, miren, está poniendo X, Y, 1. O sea, siempre también está primero rojo, que sería el 1. En la tercera, ¿no? En la tercera columna acá, este 1 me refiero, ¿no? Es rojo. El segundo, bueno, acá sería también 2, perdón, RGB. RGB. R es el primero, también G es el segundo, acá está, y B es el tercero, ¿no? Entonces ahí hace referencia a que sobre qué filas se está trabajando, sobre qué columnas se está trabajando. ¿Está bien? Preguntas, consultas, dudas. ¿Está todo claro? Sí, profesor. Ok, asumo en todo caso que todo está claro. Bueno, acá tenemos, digamos que una primera intuición, ¿cierto? O un primer contacto con lo que sería pasar de un modelo a otro, un modelo de color. Esto ya lo vamos a, bueno, vamos a entrar a la parte después en la siguiente diapositiva, justamente ya es color. Pero, por ejemplo, hay casos en que es conveniente pasar de un modelo de color a otro, o sea, una forma de representar el color, ¿ok? Una manera de representar el color. Normalmente, como vamos a ver, el modelo RGB pues está orientado a dispositivos, ¿no? Como monitores, digamos, bueno, monitores más que todo, monitores, televisores, ¿cierto? Donde cada uno de esos, digamos, de esos puntos emite una luz, ¿cierto? Que es RGB y que, bueno, estas tomando las distintas variaciones entre ellas, pues es que voy a generar los distintos valores de color. ¿No? Y cuando paso al modelo HCI, ¿cierto? Este modelo lo que me indica, o lo que digamos, es una forma de descomponer el color, ¿no? Porque en el RGB, si yo quiero modificar un color, ¿no? Digamos, me refiero a cambiar el tono del color, pues ese cambio teóricamente se tiene que dar en los tres, en R, en G y en B. Y bueno, y si hago alguna modificación, o sea, se modifican todas las componentes, etcétera, ¿no? En este caso, en este otro modelo de color, ¿cierto? Que bueno, acá lo estamos en el modelo HSI, que significa hue, ¿no? Intensity, saturation, ¿sí? Descompone el color. El color o las componentes de cromaticidad o las componentes de color las componentes H y S son las componentes de cromaticidad. O sea, son las componentes son las que me dan el color. En el caso de H, que es el tono, por eso dice, ¿no? Identifica el color. O sea, ¿qué color será? Y el S, la saturación, me indica el nivel de blanco presente en el color especificado por H. ¿No? O sea,
puede ser de repente un color rojo y va a tener una diferente saturación, entonces es como que le estoy mezclando con blanco, lo puedo o no quitar blanco, entonces o lo hago más oscuro o más claro ese rojo, ¿no? Por eso habla que saturación indica el nivel de blanco presente en el color especificado por H, ¿no? Colores puros son más saturados. Ahora, ya vamos a ver después en una gráfica, ¿no? Que la saturación justamente dependiendo, o sea, si está más saturado o menos saturado, si hablamos de que está más saturado, es porque tiene, ¿cierto? Menos blanco, ¿no? Más saturado significa que tiene menos blanco. Entonces, ya hasta que cuando está, digamos, en la máxima saturación es como que si fuese el color vivo, ¿no? Y si yo le echo, digamos, lo mezclo con blanco, o sea, esa es la idea, ¿no? Pues esto hará disminuir el color, ¿cierto? Y eso es lo que voy a, bueno, se va a lograr y por eso es que deseo pasar de un modelo a otro. Acá están las ecuaciones de conversión. Como podemos darnos cuenta, bueno, la intensidad simplemente es un promedio de las tres componentes, ¿sí? Para obtener el H, acá está el H, ¿no? H arco coseno y te da la ecuación. Y para hallar la saturación de la misma manera. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, de la, bueno, ahí me va a salir todavía un ángulo, ¿no? El H me va a salir un ángulo. Y así yo quiero colocarlo en un rango de 0 a 255 y ya simplemente tengo que hacer una operación matemática de regla de 3, ¿no? En el caso de la saturación también, ¿cierto? Ahí está la ecuación, ¿cierto? Bueno, dependiendo de R, de G, de B, ya sabemos que si R, G y B toman el mismo valor, yo voy a ver la imagen como si fuera en escala de grises. ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Ahora, de la misma manera como R, G y B estaban representados con 8 bits, en este caso también H, S e I están representados con 8 bits, o sea, de 0 a 255 cada uno. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, pues. Perfecto, siempre todo claro, eso me preocupa un poco, pero bueno. ¿No? Acá también, miren, en este plano, ¿cierto? H, S, ¿no? Si yo desplazo, por ejemplo, en horizontales el H desde un extremo 0, que sería el rojo, hasta el otro extremo, o sea, que nuevamente volvería a ser rojo porque se acuerdan que da una vuelta, ¿no? Después verticalmente tendría la saturación. Más saturado es que sea un color más puro, digamos que nada mezclado con blanco, mientras que por el otro lado menos saturado hasta llegar a 0, ¿no? Entonces, ojo, si la saturación es 0, pues la imagen que se va a percibir es una imagen en escala de ¿no? Si yo tengo entonces una saturación de igual a 0,
lo que voy a visualizar, ¿cierto? Lo que voy a visualizar es una imagen en escala de grises. Ojo, lo que voy a visualizar es una imagen en escala, si la saturación es igual a 0. ¿No? Entonces, si la saturación es 0, sigo moviendo H, sigo moviendo ahí, pues yo lo que voy a ver es escala de grises. ¿Ok? Por eso habla acá también, ¿no? Saturación, bueno, identifica el nivel de blanco presente, que es la misma teoría que está en la diapositiva, en la diapositiva anterior. ¿No? Este modelo me sirve para representar o para descomponer, en este caso, el color en sus dos componentes cromáticas que vendría a ser H y S, ¿no? Y esas componentes, digamos, de cromaticidad, ¿no? Bueno, yo le puedo ya dar distintos valores y voy a obtener con eso los diferentes colores. ¿Está bien? A ver, para terminar a ver con esto. Acá tenemos la relación de aspecto, ¿no? Ya, ojo, acá está relacionado, ¿cierto? El ancho de la pantalla, ¿cierto? O del sensor. Acá voy a tener la relación de aspecto del sensor y la relación de aspecto de la pantalla, ¿no? Por eso dice, ¿no? La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de una imagen o de un sensor. Obviamente, si hablamos de una pantalla, puede ser un monitor, un monitor de televisión, un motor de computadora, etcétera. Y por el otro lado es el sensor que tiene la cámara. Entonces, con respecto al sensor, va a tener un número de filas. Ya sabemos que M sub S de sensor es el número de filas y N sub S es el número de columnas del sensor, ¿no? Asimismo, también por el lado de acá tenemos, digamos, su alto físico, ¿cierto? O sea, el valor, la altura, pero digamos en unidad de medida, ¿ok? Puede ser milímetros, etcétera. Y por el otro lado tenemos también el número de filas, M, el número de columnas. Y voy a tener también físicamente, ¿cierto? De esa pantalla, ojo, de esa pantalla, porque en el otro caso estoy midiendo el sensor, el tamaño del sensor, el tamaño de la pantalla, ojo, no lo que está, no hay que confundir, está hablando acá, y está bien claro, ¿no? Es la pantalla, es el sensor. Y bueno, de igual manera, esa pantalla va a tener un determinado espacio en horizontal y un determinado espacio en la vertical. ¿Ok? ¿Y a qué sería igual la relación de aspecto, sea del sensor o sea de la pantalla? Va a ser la medida física de la horizontal sobre la medida física de la vertical. O sea, en otras palabras, LSY sobre LSX o LY sobre LX. Ojo, el tamaño, la dimensión física, ¿no? Acá está, ¿no? Dimensión, ¿qué es LX, qué es LY, qué es MS, ¿no? Dimensión física horizontal del sensor, dimensión física vertical del sensor, fotosensores o número, ¿no? Por eso acá número de sensores, número de fotoceldas, ¿no? Y en el otro, que es la pantalla, bueno, acá saldría la dimensión física horizontal. Acá sería dimensión física horizontal, ¿cierto? No, también, perdón, acá sería de la pantalla. Y acá también sería de la pantalla. ¿Ok? Ahí está, ¿ves? O sea, entonces ya tenemos otro parámetro más, ¿no? Ya tenemos otro parámetro más. Bueno, normalmente, pues nosotros en el caso, por ejemplo, de una pantalla, de un monitor, pues lo que nos dan como información normalmente va a ser la diagonal, ¿no? ¿Cierto?
Normalmente nos pueden dar la diagonal, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo lo podemos relacionar de tal manera que podamos hallar el número de filas y el número de columnas. Claro que acá lo está localizando, bueno, m filas, n columnas, pero también tengo una dimensión física, un largo X, un largo Y en el caso de la cámara, igualmente en la casa del sensor, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el anterior es un simple ejemplo, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿No? Igual acá, bueno, número de píxeles de la vertical, número de píxeles de la horizontal, ¿no? Ya tengo, repito nuevamente, otro parámetro, ¿cierto? Otro parámetro. Relación de aspecto, ojo, hay relación de aspecto del sensor, relación de aspecto de la pantalla, relación de aspecto del píxel, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de el tamaño de filas y columnas en un monitor, por ejemplo, y el número de igual manera de comercialmente, digamos, en un monitor de pantalla me va a indicar pues el número de a ver, cuántas filas, cuántas columnas, ¿no? Dependiendo de la resolución, ¿no? Repito, y normalmente pues me van a indicar muchas veces en pulgadas, ¿no? ¿Cierto? Cuando ustedes van y les mencionan, ¿no? Respecto más que todo a un televisor, ¿no? O a un monitor, ¿no? Ah, ¿es de cuánto? 20 pulgadas, por ejemplo, ¿no? 40 pulgadas, ¿no? Pero eso se refiere a la diagonal, no se refiere al largo o al ancho, sino a la diagonal. Y como pueden darse cuenta, ahí está, no lo están dando en milímetros, lo están dando en pulgadas, ¿no? Lo mismo con el sensor. En el sensor, como estaba en una diapositiva anterior, te decía que la diagonal, ¿cierto? Del sensor. La diagonal del sensor es lo que normalmente el valor que te van a dar, ¿no? Y ese valor normalmente estaba en pulgadas, ¿no? Pero solo para el sensor, ahí estamos hablando de que el tamaño, ¿cierto? El comercial es 1.5 veces más que el tamaño digamos, que su tamaño real, ¿no? Que su tamaño real. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Perfecto, chicos. Acá nos vamos a quedar acá. ¿Sí? Voy a ir apuntando a ver hasta dónde estamos llegando. Como podrán darse cuenta, bueno, la PC va a ser la próxima semana. ¿Ok? La PC va a ser la próxima semana. Solamente ingresa la primera unidad, o sea, la primera diapositiva, ¿no? ¿Ok? Solamente es la primera unidad, la primera diapositiva. ¿Cuántas preguntas? Bueno, aparte de eso, ojo para que está registrado, el examen podría ser para enviar un archivo, podría ser para completar, ¿ok? Ya, digamos, para completar, para marcar, ¿no? Con un determinado tiempo. Ustedes deben estar preparados para cualquier, digamos, forma en que se va a tomar el examen en virtual, ¿ok? Recordemos que todo tienen que estar con su cámara encendida, ¿no? La cámara encendida, el micrófono habilitado, porque si alguien no está, si alguien, digamos, se le indica, prenda su cámara, prenda su micro y no lo hace, entonces, pues obviamente la nota que va a tener no va a ser no es que no se tome en cuenta, ¿no? No es que no se tome en cuenta, ya, y bueno, ya no, como que no dio, ¿no? No, sino que va a tener, pues, va a ser amonestado, ¿ok? De acuerdo al reglamento, te menciona que debe prender la cámara y prender el micrófono, ¿no? Ya ha pasado, no sé si ha sido en esta sección, que alguien, no, que me fui al baño. Se supone que tal cual como si estuviésemos en presencial, bueno, si no estoy al baño, aviso, ¿cierto? ¿Ok? Y
bueno, el examen, como les repito, podría ser para marcar, podría ser para completar, o sea, hacer algún cálculo e indicarlo, ¿cierto? Si es así, no, digamos que obviamente no vamos a poder retornar de una pregunta anterior, hacia la anterior, ¿no? Entonces, eso es las condiciones en las que va a ser pues las evaluaciones de modo virtual, ¿no? Ustedes han escogido que sea de modo virtual, entonces, bueno, de acuerdo ya a todos los reglamentos que nos da la universidad, y nuevamente hago énfasis, la cámara y el micrófono, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, porque después están mandando correo, profesor, ¿hasta dónde viene el examen? Estoy mencionando que es hasta la unidad 1. Y todos deben estar, digamos, en condiciones de cómo puede venir el examen, ¿no? Sí, Diego. Te escucho, Profesor, Diego. buenos días. Tengo una consulta respecto a uno de los solucionarios de la práctica 1 del 2022. Ok, a ver, ya. Primero, antes de eso, ojo, antes de eso, yo sí les he mencionado que vamos a darnos unos minutos para digamos, absolver a cualquier consulta, cualquier pregunta. Como el examen va a ser la siguiente semana, yo voy a, digamos, antes de cualquier, bueno, primero lo que voy a decir es, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, consulta específica, pero por si acaso, ¿ya? Pero ahorita, a ver, vamos a responder. ¿Alguien respecto a lo otro que estoy mencionando? No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, está todo claro. Miren que les estoy mencionando, el examen podría ser para marcar, podría ser para completar, podría ser para enviar un archivo, o una parte de una manera, otra parte de otra forma, en fin, ya se me ocurrirá cuál sería la manera, digamos, mejor de poder tomar la evaluación, ¿no? ¿Ok? Más eficiente. ¿Me dices, por favor, qué pregunta, Diego? ¿Qué ciclo? Diego, o quién hizo la pregunta. Sí, ¿se me escucha? Diego, dime, ¿qué ciclo? Yo, profe Diego Broncano, no sé si se me escucha. Sí te escucho, Diego. 2022, 2. 2022-2, ¿qué sección? El ejercicio Pero Diego, ¿qué sección? LS8B. Allá, LS8B, ya está. Imagino que la práctica número 1. La pregunta 1. Ya, te escucho. ¿Cuál es la duda? Dudas puntuales, ¿no? En la parte del momento de... En la parte de cuando señala yn igual a x2 de 2n, al momento de reemplazar el x2, se supone que el yn tendría que ser igual a 3x entre paréntesis 6n menos 12. O eso es lo que yo entiendo. A ver, un ratito. Estoy justamente ahorita para... Ya, tú dices, en este problema, ¿cierto? Sí, el problema 1. Ya, tú dices que ya, de acuerdo a esto, ahí está el solucionario. Ya, no entiendo, ¿en qué parte? ¿Qué es lo que no? Acá tengo x de n, cuando, ojo, todo está, digamos, en el tiempo. Cuando, si este es x de n, acá, no sé, pues yo le estoy denominando x1 de n, pero de acuerdo a lo visto en clase, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a la teoría, mejor dicho, es multiplicar, si yo estoy haciendo su muestreo, multiplico por 3n. Ya, después, ¿en qué parte específicamente? Sí. En la parte del momento de pasarlo por submuestreo de 2, no, sí. Se supone Ya. que yn tendría que ser igual a 3x
y entre paréntesis 6n menos 12. Entre Porque al paréntesis, x sub 2 de n, ya que y de n, bueno, acá en primer lugar, bueno, ojo, acá te está indicando que x2, bueno, ya se supone que tengo esto y bueno, estoy reemplazando, ¿cierto? Ahora, y de n te dice que si esto es x2, va a ser x de n 2 de n, pero ojo, recuerda quién sería n, ¿no? ¿No? ¿A quién sería igual a quién sería igual a n? Por eso, si está n acá, ¿cómo está el n en el otro lado? ¿No? ¿Cierto? Si acá me dice que y de n, o sea, la salida es igual a x2 de 2n, ¿cierto? O sea, es como que si yo multiplico acá por 2, ¿cierto? Es como que reemplazo, ¿no? Miren, todo esto de acá es como si fuese todo esto de acá. Entonces, si acá n vale 2, entonces acá multiplico por 2 y acá a este n multiplico por 2. O sea, este n sería ahora 2n. Entonces, 2 por 3, 6n menos 6. Ahí está, 6n menos 6. Eso es. Por eso. o sea, al 6 no lo toco, por Al decirlo otro así. 6, al otro 6. Solamente al n. Claro, porque si tú ves acá, no sé, es que Sí. creo que, a ver, un rato, ya, sí se ve y ahora sí ya se quedó quieto. Este n es este n, ¿cierto? Si ahora ese n yo lo reemplazo por 2n, solamente, y acá coloco esto sería 2n, entonces solamente afecta donde está el n, o sea, ¿no? Porque acá es acá. Entonces 2n, 2n acá, 2n acá. Entonces solamente acá, 2 por 3, 6, por eso queda así, no más. Ok. O sea, no afecta todo, ¿no? ¿Sí? Está. Sí, Ray. Profesor, yo también quería hacer una consulta sobre una Ya. pregunta de un funcionario. ¿Tiene tiempo todavía? A ver, decime, ¿cuál? Está en el examen del 2022-1, del L84. A ver, 2022-1, el 84, este. Ajá, ese, el 84. Pero en la PC dice L228. L1, la pregunta 1, ¿cierto? Problema 1, ya está. No, no, el ¿Cuál? problema 3.1 creo que era. Sí, el 3.1. 3.1 de la primera práctica. Ajá, Ya, 3.1, ya. ese de ahí, el conversor. Ya. A ver, decime. ¿Cuál es Ya, el inconveniente acá? sucede que yo para sacar la frecuencia dividí ese 89.000, perdón, 896.000 con el 16 bits. Y luego apliqué la fórmula del decimador que hacía en clase, que nos daba, bueno, ya nos está dando el 60, que es el decimador. Y bueno, al momento de hacer las operaciones me sale como 1000. Ya, ok, ya te entendí. A ver, primero, acá te dice el conversor AD sigma delta presenta ojo, nominal, ¿cierto? Ya hemos dicho que el valor nominal es el valor que se obtiene, o sea, es el valor que se obtiene realmente de la señal. Y que ese valor normalmente es un valor de alta, digamos, normalmente va a ser el R alto y la frecuencia baja, ¿cierto? Entonces, Ajá. acá está el R, acá está, perdón, el R, sí, 16 bits, el R', digamos, sería el R', y una tasa de salida de 896.000 bits por segundo. Entonces, se supone que lo que estoy sacando acá en la tasa de salida con esa frecuencia nominal, ¿cierto? Entonces sería, claro, como tú dices, 896.000, ¿cierto? 896.000, y lo estoy acá viendo, 890 entre 16, ¿cierto? Ajá, sí, ¿Me daría exactamente. cuánto? 56.000. O sea, Sí, eso quiere decir que la frecuencia de muestreo prima, o sea, la nominal, es 56K, ajá, ¿cierto? Ya, sí, pero esa es exactamente. la nominal, pero la frecuencia del aliasing es con la interna. Es con la Oh, interna, entonces sería
tendrías que poner, digamos, D igual, ¿cierto? O sea, tendrías que multiplicar 56.000 por D. Que no, pero tienes el D. ¿Cuál es el D? Acá, 60. Así es, multiplicas por 60 y me da 3.300.000 o 3.3, ¿no? 3.36 megas, ¿no? O 360.000, ¿no? Entonces, pero esa es la frecuencia de muestreo. Pero te piden la frecuencia de corte, o sea, lo divides entre 2. Y si divides entre 2, justamente te va a dar 1680 kilohertz. Bueno, entonces me he confundido con la teoría, porque lo que estaba haciendo era comparar, bueno, la frecuencia que dijo, la frecuencia nominal que saqué, y lo igualé a 2pi, y bueno, pi 60 avos lo igualé a la frecuencia que quería, ¿no? Sí, está bien. Está bien. O sea, pi 60, o sea, ahí está como mezclado un poco con frecuencia relativa y en hertz. Entonces, esa frecuencia relativa te la dan, ¿cierto? Para que tú saques el D. Y recuerden que la frecuencia de corte del filtro anti-aliasing es con la frecuencia del supermuestreo, del supermuestreador, o sea, de la frecuencia interna, ¿no? Claro, la frecuencia interna. Entonces, bueno, ya con esa conversión de D tienes el valor de la frecuencia interna, lo divides entre 2 y esa sería la frecuencia de corte del filtro anti-aliasing. Sí, entendí. Gracias, profesor. Ese era el único. Después todo está claro de las preguntas. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, igual la próxima clase, uno y otro problema, y ahí ya terminamos. Sí, Kenny. Profesor, yo tengo una consulta. Es sobre el 2022-2 de la sección, de la otra sección, es el L. A ver, ya mencioné que era el último, pero bueno, ya vamos a hacer este más. A ver, sí, Kenny, ¿cuál? ¿Qué ciclo? El EL 2022-2 EL84. A ver, un ratito. Problema 3. A ver, 2020. 2022-2. EL84. EL84. Ya. PC1. PC1. La pregunta 3. Pregunta 3. Ya. Tengo dudas ¿Cuál sobre. es la pregunta? Veo que ahí el N0, que es el DEP, es por 2 por N0 es este. Ajá. Pero en la fórmula. Bueno, en la solución veo que lo pone sin el 2 adelante. Lo que pasa es que hemos dicho en clase que la densidad es n sub 0 medios, o sea, la amplitud es n sub 0 medios. O sea, este valor es n sub 0 medios, eso lo hemos indicado en clase. No es n sub 0, es n sub 0 medios, por eso. Por eso, como te dice que el n sub 0 vale 2 por 10 a la menos 9, entonces n sub 0 medio sería solamente 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Ok. Así es. ¿Ok? Profesor. Entendido. Perfecto. Excelente. Bien, chicos. Entonces, acá nos vamos a quedar. Recuerden entonces que el examen, bueno, puede ser para ustedes pueden tener, yo les puedo pedir que hagan algún cálculo e indicar el valor resultante de eso, marcar, enviar una respuesta de archivo, ya se verá. Entonces ustedes tienen que estar, digamos, aptos para cualquier forma en que se pueda tomar el examen. Ya les estoy avisando de antemano, ¿ok? Bueno, algunas consultas la próxima semana, de repente ya un par más, ¿cierto? Si tienen alguna consulta, duda, y bueno, y ahí después vendría el examen, ¿no? Y aparte de eso, bueno, seguimos avanzando, pero lo que ya avanzamos ya ingresa en la siguiente evaluación. ¿Ok? Bien, entonces, eso sería todo. Buen día con todos y ya nos estamos comunicando la próxima semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenos días, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta